¿Qué tal? Como cada viernes es un verdadero gusto poderlos acompañar en el segmento Contraste, en donde esta vez estaremos hablando de un tema de coyuntura internacional, esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, pero en este segmento estaremos viendo más allá el por qué Rusia decidió invadir a Ucrania, y para ello quisiera iniciar tomando en cuenta que Ucrania formó parte del Estado soviético de 1926 aproximadamente hasta 1991, cuando finalizó la Guerra Fría. Es por ello que países como Ucrania, Bielorrusia, también Moldavia, tienen un lazo muy fuerte en el tema político, cultural, económico e incluso militar con Rusia. Hablamos con un experto en el tema, quien nos da a conocer el por qué Rusia decidió invadir en estos terrenos. Escuche. En Ucrania hay población de origen ruso, se habla el ruso y estos elementos culturales que también ayudan a comprender esa intención, bueno, más que intención, de ese hecho que ya consumó Rusia. Después de la Guerra Fría, el mundo se dividió en una visión capitalista y otra socialista. La Unión Europea buscó ampliarse hacia el este. Los países que estaban en disponibilidad de poder entrar a la Unión Europea, pues son los que salen del bloque socialista. Estamos hablando de Checoslovaquia, que luego se divide en República Checa, luego Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, esos países que se conocían como de la cortina de hierro o Europa del Este. Y más allá, pues ya iban llegando estos países como es Ucrania. Entonces, ya cuando llegan a Ucrania, estamos hablando que ya son las puertas de Rusia, la frontera de Rusia. Y históricamente, estos países limítrofes con Rusia son áreas de influencia de los rusos, ¿sí? Y es un área de seguridad. Pero estamos hablando de la Unión Europea. Al lado de la Unión Europea creció la OTAN, pero esta había sido creada para evitar una guerra con el bloque socialista. Un país quiere entrar a la Unión Europea, no es que establezca una regla o en un convenio de que antes de entrar a la Unión Europea tiene que entrar a la OTAN, pero casi es una práctica común de que pertenecer a la Unión Europea, pues también está aquí este otro organismo que le puede ser de utilidad, ¿verdad? Que es la OTAN. Entonces, en los últimos años se ha habido esa expansión de la Unión Europea, pero a la par va también la OTAN. Entonces, a eso no le gustó a Rusia, ¿verdad? De que está bien en los mercados y la economía, pero ya que vengan las armas a las puertas de mi casa, ahí sí dicen no, ¿verdad? Y lo empezaron a hablar. Y en los años 90, Estados Unidos y la Unión Europea dio garantías a Rusia de que no se iban a expandir hasta allá, pero es lo que menos cumplieron. Entonces lo que Rusia está diciendo es, mire, ustedes faltaron a su palabra. Obviamente no había algo por escrito, como decía, pero claro, la palabra del presidente de Estados Unidos, de Alemania, es la palabra, ¿verdad? Así que según el experto en temas internacionales, lo que ocurrió es que no se cumplió esa promesa que se tenía de expandirse, y es por ello que Rusia atacó, aunque hay que mencionar y aclarar que realmente no hay ningún documento firmado en donde se realizó el compromiso directamente de no poder expandirse, sino que solamente fue una promesa de palabra. Pero también hablemos de las distintas aristas en relación a esta guerra, porque durante estos 8 días de guerra entre Rusia y Ucrania ha habido destrucción de transporte, viviendas, hospitales, centros educativos, la torre de televisión en Kiev que provocó la interrupción de la transmisión en Ucrania, e incluso está en amenaza el patrimonio de la humanidad, la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Desde que inició la ofensiva militar el jueves 24 de febrero, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados aseguró que esta podría convertirse en la crisis de refugiados más importante de este siglo en Europa. En tanto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, indicó que la crisis humanitaria y de derechos humanos solo empeorará si Rusia gana la guerra. Esto sugirió también una exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y puso de ejemplo que Ucrania en algún momento puede estar como Crimea, en donde desde el 2014 ha habido desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y persecución de minorías étnicas y religiosas. Hay que tomar en cuenta negociaciones para el alto el fuego. La OTAN ha tenido reuniones extraordinarias con ministros de Relaciones Exteriores para discutir esta situación, y los países europeos siguen comprando gas y petróleo ruso porque han mencionado que tienen la voluntad de mantener la cohesión y esperan
que hayan sanciones eficaces, rápidas y masivas, y si en dado caso ellos ya deciden no comprar el petróleo a Rusia, será una decisión en conjunto. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su apoyo a Rusia. El otro gran amigo de Rusia, China, ahora parece preocupado por este incremento de la ira occidental porque puede volverse en contra del gigante asiático y esto le provocaría problemas económicos, así que ha decidido distanciarse del conflicto. Pero Ucrania también hay que recordar que tiene el apoyo del mandatario estadounidense Joe Biden, quien recientemente también expulsó al país a un funcionario ruso que aparentemente era espía. El Banco Mundial está preparando una ayuda de $3 millones para Ucrania y Canadá, quien también cerró sus aguas territoriales a barcos y pesqueros rusos. Se espera que el próximo 7 y 8 de marzo también se lleve a cabo una audiencia en la Corte Internacional de Justicia, en donde Rusia podría ser acusado de genocidio. Hay una amenaza de guerra nuclear y las autoridades ya han confirmado que las fuerzas rusas han utilizado armas termobáricas, o bien conocidas como bombas de vacío, que absorben oxígeno para generar una explosión de alta temperatura. Pero seguimos hablando con el experto en el tema, tomando en cuenta cuál es la diferencia entre el conflicto que se está dando ahora entre Rusia y Ucrania y cuál es la diferencia, como les mencionaba, con el conflicto que se dio en el 2014 en Crimea. En 2014 fue un conflicto más breve. El estado de Georgia, al igual que Ucrania, se independizó, pero al ser limítrofe con Rusia, las autoridades aplicaron la estrategia de seguridad rusa. Vemos en el mapa geográfico, nos encontramos que esa península está dentro de lo que es el Mar Negro. Ese es un mar estratégico para los rusos porque es base de su principal flota, dentro de las principales flotas que ellos tienen, de la Armada rusa, de submarinos, y ellos pues prácticamente se tomaron la potestad. Aquí tenemos nuestros barcos, aquí tenemos nuestros submarinos que son estratégicos, con permiso, y nos vamos a apropiar de la península. Se apropiaron de algo que tenían los rusos ahí por encargo. Acuérdense que no obstante que estas repúblicas se independizaron, en muchos de los territorios habían emplazamientos militares, había emplazamientos de misiles, ¿verdad? Pero esos misiles son rusos. Entonces, bueno, usted se independizó, pero vamos a hacer un tratado donde estas armas me siguen perteneciendo. Yo las voy a ir quitando. Crimea era una base militar estratégica. Lo más simple para Rusia fue tomar la península, pero ahora, ¿cuál es el panorama? Es un gasoducto de Rusia para Alemania que viene a surtir el gas a Alemania y a Europa. Ahorita ya cerraron el chorro. Entonces, claro, no le va a vender, a comprar el gas ruso, pero los alemanes y europeos se quedan sin el gas. Entonces ahí aparece Estados Unidos y otras fuentes de suministro, incluyendo hasta puede ser Venezuela, ¿verdad? Con el petróleo, ¿verdad? Y entonces esto tiende a encarecer los diferentes productos. Estados Unidos, acuérdense que es nuestro principal socio comercial. Para allá van nuestras exportaciones, de allá vienen nuestras importaciones, para allá van nuestros migrantes, para acá vienen las remesas. Y mientras Estados Unidos se meta en un conflicto, pues tenemos que también cuidarnos en ese aspecto, ¿verdad? Y según expertos también, otro de los temas que podría perjudicar en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania es el tipo de cambio. En el caso de los países europeos, por ejemplo, quienes también son socios comerciales, y no solo comerciales, sino que brindan apoyo en cuanto a la cooperación internacional para países en vías de desarrollo como nosotros, han indicado que van a incrementar la ayuda económica a Ucrania, y esto significa que habría recorte de ayuda para otros países, así que estaremos muy pendientes de este tema. Ahora bien, miraremos en pantalla algunas cifras sobre esta invasión rusa a Ucrania, que ha causado ya más de 7 días de conflicto. Ya se han registrado 2.000 civiles fallecidos, sin contar a los defensores. Este jueves hubo una segunda ronda de negociaciones para lograr un alto al fuego, pero aún no ha avanzado. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido la muerte de 220 civiles, entre ellos 15 menores de edad. Ucrania ya ha logrado sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos y afirma haber destruido, entre otros equipamientos rusos, 217 tanques, 11 armas antiaéreas, 31 helicópteros, 2 barcos y 314 carros de combate. El Estado Mayor también de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha indicado que son 9.000 soldados rusos quienes han muerto en este enfrentamiento, pero el Ministerio de Defensa de Rusia admitió ya la muerte de 498 soldados y 1.597 militares heridos.
Algo importante a mencionar también es que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha elevado a 874.000 el número de ucranianos que han huido de la guerra buscando refugio, pero hay que recordar que hay otras 96.000 personas que han cruzado desde las regiones orientales de Lugansk y Donetsk bajo el control de grupos armados separatistas desde el 2014 que se están dirigiendo hacia Rusia. Más de la mitad de los refugiados se han dirigido a Polonia y algunos miles ya han llegado a terceros países como por ejemplo República Checa. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otros países que están abriendo las puertas para las personas en Ucrania. No se sabe exactamente cuánto tiempo más estará este conflicto entre ambos países, pero lo que es cierto es que las consecuencias se están registrando a nivel mundial.